A continuación, para desarrollar el tema, la trascendencia geopolítica del comandante Chávez en el marco de la globalización neoliberal, la patria grande y el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, contaremos con el politólogo internacionalista egresado de la UCB, especialista en política y derecho internacional, profesor de maestría en negociaciones continentales y, debo decir, investigador del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. No es nada más ni nada menos que Francisco Rodríguez. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias al ciudadano ministro por la invitación a participar en este curso y asimismo a los demás organizadores y los panelistas que me han precedido en el derecho de palabra. Gracias a la Escuela de Planificación por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que el día de hoy voy a desarrollar, la trascendencia geopolítica del comandante Chávez en el marco de la globalización. Ese es el tema. La técnica, la forma, la metodología que voy a utilizar para mi exposición es primero presentar dos cuestiones preliminares que son necesarias de dilucidar y luego un conjunto de afirmaciones las cuales vamos a ir desmontando, vamos a ir desarrollando a lo largo de la exposición. ¿De qué geopolítica estamos hablando? ¿Qué relación guarda con otro término que le es muy cercano como es la geoestrategia? Para la geopolítica clásica, la visión de la relación directa entre el hecho geográfico, el territorio y el Estado es determinista y se relaciona directamente con el poder en la relación con terceros. El territorio, los recursos justifican, bajo la visión clásica de la geopolítica, la dominación que se ejerce de un actor A sobre un actor o más actores. Y el corolario de toda esta visión clásica de la geopolítica es precisamente la idea del organismo viviente. Y ese organismo viviente del Estado incluso llega en las visiones contemporáneas que aún persisten de la geopolítica, en esa visión de la realpolitik. Pero ¿es esa de la geopolítica que estamos hablando? No. Chávez la conoció perfectamente, estudió las escuelas, los autores, las tesis de Haushofer, de Ratzel, de Kellen, de Kinder, de Lidelhart, de Goubert y Couto Silva y de muchos otros. Pero él replantea por completo la disciplina y la replantea con un conocimiento de contenido ético. Y ya con esto hay una ruptura epistemológica, hay una ruptura del paradigma clásico de la geopolítica y de todas las relaciones de poder y teorías sobre el poder que se desprenden de allí. El fin ético al cual él apunta es un fin ético que parte de las fuerzas profundas de la propia teoría y del pensamiento latinoamericano y caribeño. Un pensamiento nacionalista, un pensamiento profundamente libertario que tiende puentes entre el pasado y el presente para proyectarse al futuro. En esto hay una dialéctica y es importante tenerla presente, porque es que ese pasado y ese presente que dialogan al futuro tienen un propósito, y el propósito es la unidad regional y el destino común. Por ello, que en los discursos, en los pensamientos, rescata el ideario indoamericano, el ideario mestizo, el ideario de raíces africanas, y establece un diálogo fluido del presente con el pasado entre libertadores, líderes, representantes de distintas comunidades latinoamericanas y caribeñas
con un propósito que es ético, que es común a todos. Las luchas latinoamericanas y caribeñas por la libertad. Y esas luchas entonces establecen ese diálogo que va desde un Huacaipuro, que pasa por Tupac Amaru, Tupacatari, Miranda, sigue en Bolívar, aterriza en Martí, luego vuelve a tomar la ruta con Morazán, con Sandino, con el Che, y continúa hasta el presente con el propio Chávez, que se vuelve un actor de esa construcción, con Néstor Kirchner, con Fidel Castro. Todos ellos confluyen en un ideario, que es entonces el ideario de ese común, que es la patria grande. Ese fin ético de unidad tiene alcance continental, y guardemos esta palabra, continental, porque tiene una importancia geopolítica clave en lo que vamos a desarrollar en breve. Es decir, que es la rebelión entonces de los pueblos latinoamericanos y caribeños que han sido dominados a lo largo de la historia, pero que ahora forman una unidad política, económica y cultural de ámbito regional capaz de jugar a contrapeso en la escena mundial con identidad propia a favor de la paz, la convivencia como iguales entre naciones libres y soberanas y la autodeterminación de los pueblos como una esperanza, un desideratum. De allí que fíjense, en momentos en que nadie hablaba de pluripolaridad, de multipolaridad, él, en el acto de juramentación de un ministro del gabinete, de su gabinete en el año 2006, dijo estas palabras. Cito: América Latina ha iniciado de nuevo el mismo proceso que quedó pendiente a Bolívar, San Martín, O'Higgins y Artigas, la independencia. Y esta va a ser una idea que es recurrente en el discurso del comandante Chávez. La otra aclaratoria que es necesaria, antes ya estamos dentro, pero antes de meternos más en profundidad, la otra aclaratoria es la relación que tiene la geopolítica como estudio o conocimiento de las relaciones de poder entre actores a nivel regional y mundial en un contexto espacial con la estrategia, la geoestrategia, que la geoestrategia viene a ser entonces la forma en cómo los actores operacionalizan los conceptos de la geopolítica en el marco de una coyuntura dada. El comandante Chávez tiene la virtud de haber articulado ambos términos, ambos componentes en una misma ecuación. Y para él, entonces, geopolítica y geoestrategia apuntan a la construcción de una visión geopolítica, y esto es clave e importante. Y debo decir que la clave misma me la dio Fernando el otro día en una conversación que sostuvimos, cuando me habló de la palabra esperanza. Y esto es muy importante, porque precisamente la visión geopolítica de Chávez es una visión geopolítica desde la esperanza de los pueblos. Puede sonar quizás utópico, pero fíjense la ruptura epistemológica, la ruptura paradigmática clave con la visión clásica de la geopolítica, que sería la determinación del poder en base al territorio, a los recursos y al ejercicio del poder mismo por un Estado. Aquí no, aquí estamos construyendo una visión geopolítica desde la esperanza de los pueblos. ¿Y por qué? Porque esa esperanza de los pueblos es una energía movilizadora de los sectores sociales, de los movimientos, de las organizaciones populares. ¿Para qué? Para hacer ser realidad la patria grande. Y esa patria grande, desde el punto de vista geoestratégico, toma forma. ¿Dónde toma forma? En el ALBA TCP, en la CELAC y en la UNASUR, cuya constitución va más allá de los procesos tradicionales de integración. De hecho, ellos en sí mismos son una ruptura, porque los procesos de integración al final terminan descansando en el concepto liberal que se vincula con la competencia capitalista y el mercado. En este caso, la unión propuesta, y de ahí los nombres, ALBA-TCP, CELAC y sobre todo UNASUR, Unión de Repúblicas del Sur,
Unión de Patrias del Sur. Bueno, la propuesta lo que hace es poner el acento en la unión, en el propósito de la cooperación y el objetivo del vínculo entre todos los participantes dentro de esa unión. Por eso que concluye en un programa de las líneas de Chávez en el año 2010, dice esta frase, y cito: la patria grande, independiente y unida será el hermoso patrimonio que le leguemos a la posteridad. Es realmente una expresión hermosa, pero además es efectivamente una construcción desde la realidad. No es un sueño, no es un ideal, un deseo, una aspiración. Es una realidad construida a partir de logros concretos. En la exposición que sigue hechas estas dos notas aclaratorias, estas afirmaciones siguen. Vamos a contrastar los postulados de pensamiento con la acción realizada que transforma la realidad, lo concreto real. Nuestra primera afirmación. Adelante. Adelante, adelante. Ah, yo lo controlo desde acá. Bueno, esta presentación de todas maneras va a quedar. Pensé que me estaba siguiendo, por eso no la puse yo. Bueno, primera afirmación. Y ustedes muy obedientes, nadie hizo ninguna indicación. ¿Ah? Claro. Esto es lo que se llama un auditorio ideal. Bien, la primera afirmación. Con unas premisas fundantes, multipolar, antiimperialismo, potencia latinoamericana, socialismo bolivariano, diplomacia bolivariana de los pueblos y otras más, el comandante Chávez comprendió el cambio epocal que se aproximaba. Esta es una cuestión que se corresponde con la gestión de un nuevo paradigma, un paradigma emergente que es el paradigma. La verdad es que debo decirle que desde que me invitaron a dar esta charla tengo ya como 5 días tratando de pensarle el nombre más adecuado a este paradigma emergente y no lo he encontrado. De manera que los invito a ustedes más bien al reto de construir esa denominación, pero en algunos de los discursos y en algunas de las intervenciones del comandante fue lo más cercano que pude encontrar. El paradigma emergente llevaría por nombre un mundo nuevo y multipolar. Hay mucho que falta dentro de este enunciado, pero por lo menos nos sirve para ciertas denotaciones y connotaciones en la realidad que queremos configurar. Este paradigma del mundo nuevo y multipolar está confrontado con la globalización unipolar de posición doctrinaria liberal. Es un paradigma emergente que tiene varias lecturas, incluso según los pensadores críticos y su postura. Aquí entran perfectamente la mundialización de Wallerstein, el antiimperialismo de Atilio Borón, la crisis del capitalismo de Samir Amin o la desglobalización de Walden Bello, que es el término que pudiéramos decir intelectualmente es el último alarido de la moda, ¿no? De la moda intelectual. Y esos son solamente algunos. En cualquier caso, es un paradigma emergente al cual contribuyó grandemente el pensamiento y la acción del presidente Chávez para darle forma y contenido. Aún la historia no ha evaluado con justicia la contribución que el comandante Chávez hizo a este paradigma emergente. Recordemos que el término, como he mencionado, siendo incluso desconocido, el término multipolar, lo utiliza Chávez siendo candidato presidencial en el año 98, cuando lo que estaba sobre el tapete y la furia era precisamente la globalización. Y lo hace en una conferencia dictada en el Palacio de las Academias. Y cito lo que él dijo en esa oportunidad. El mundo del siglo XXI que ya se asoma sobre el horizonte no será bipolar, tampoco unipolar. Gracias a Dios será multipolar. Y posterior, siendo ya presidente, en el acto conmemorativo del Día del Soldado expresó:
el mundo, cito, el mundo tiene que ser pluripolar, es decir, multiplicidad de polos de fuerza, agrupaciones de países para que haya más equilibrio universal, para que haya más democracia universal y para que haya más igualdad en el mundo. Segunda afirmación. Chávez desarrolla un pensamiento geopolítico que parte del antiimperialismo y la multipolaridad y se proyecta en el relacionamiento sur-sur para cambiar la dirección espacial y la correlación que encierra el relacionarse bajo la forma desigual de centro-periferia, que implica subordinación y dominación como fundamento del orden mundial global. A la vez, Chávez plantea un accionar geoestratégico comprendiendo con claridad la confrontación entre la continuidad de un orden mundial global unipolar, ya referido, cuya gobernanza descansa en el Atlántico y el pacto entre potencias que se definen a sí mismas como atlantistas. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y la Europa occidental. Ellas sostienen la premisa del poder unipolar con un hegemón, que son los Estados Unidos como potencia imperial, y la OTAN como aparataje militar. Frente a esta está la otra propuesta, la gobernanza sobre un eje pacífico y un poder multipolar de responsabilidad compartida, en la cual China y Rusia surgen como asociación estratégica que conforma el apoyo del eje. Mientras en el primero de estos ejes, la propuesta planteada por el G7, que es quien los agrupa, va a ser volver a construir un mundo mejor, también conocida como la propuesta B3W, hecha en el año 2021. El segundo de estos ejes se expresa en el proyecto de la Ruta de la Seda, como se le conoce periodísticamente, pero en realidad su nombre técnico en los documentos oficiales es Cinturón y Rutas, propuesta por China en el año 2013. El mapa, vamos a pasar la siguiente. Si soy yo quien lo controla acá. El mapa que les presento, de reciente publicación, nos permite entender claramente las tensiones y conflictos en el mundo en estos momentos. Ahí entra Ucrania, el conflicto en Ucrania, la tensión por las rutas de navegación árticas, Taiwán y el mar de la China Meridional, el conflicto en el Medio Oriente. No está representado porque tendría que ser otro papa, la competencia por el control del espacio sideral con el proyecto Artemisa y, más reciente, bloquear a China en su acceso a la África subsahariana. Estos son algunas enumeraciones simplemente de conflictos que lo que nos importa revelar aquí, es decir, resaltar aquí, es que ponen de manifiesto el objetivo estratégico de obstaculizar e impedir a toda costa la emergencia de un nuevo orden mundial con China, Rusia, Irán, Turquía, los BRIC y Venezuela como jugadores de primera fila. Por ello, es entonces el recurso a la vieja metáfora de la Guerra Fría que evoca aquella confrontación político-ideológica vivida a mediados del siglo XX y a quienes se nos caiga la cédula porque superamos los 35, ¿no? Entonces sabemos de qué estamos hablando. Pues bien, y se refuerza adicional con otras metáforas, porque en el mundo internacional las metáforas son una poderosa herramienta política. ¿Y cuáles son esas otras metáforas? El eje del mal. Otra, los estados terroristas. Entonces, son elementos que se manejan. El comandante Chávez fue claro y tajante al delimitar el campo adversarial cuando dijo en un discurso en la Universidad de Córdoba en julio del 2006 lo siguiente:
el imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo ponen hoy en peligro no solo la paz mundial, sino la sobrevivencia de la especie humana en este planeta. Fin de la cita. Y lo hizo refiriéndose tanto al control del poder nuclear como a la depredación ambiental que coloca el cambio climático como uno de los temas priorizados de la agenda global y cuya respuesta del lado nuestro, del lado bolivariano, de la construcción del propio comandante Chávez, es entonces la visión ecosocialista. Por eso, cito nuevamente, él dice lo siguiente: los únicos responsables del criminal deterioro del medio ambiente y de las fuentes de vida son los gobiernos de los países más poderosos que se resisten a cambiar un destructivo modelo global de producción y consumo. Y en esto hay otro de los elementos de la geopolítica y de la geoestrategia. Eso que precisamente José de Castro llegó a enunciar como la geopolítica del hambre. Tercera afirmación. En Chávez se hace manifiesto que la historia se escribe desde las contradicciones de la coyuntura presentes entre clases sociales y Estado y entre naciones e imperios, para ser superadas dialécticamente en un estadio futuro. Así formula una concepción que es recogida en la Constitución de la República, nuestra Constitución, como proyecto y una hoja de ruta, que es el Plan de la Patria. A veces se le ve como un documento normativo y no lo es. Nuestra Constitución tiene algo que es inédito en el resto de las constituciones latinoamericanas, que es aceptar el avanzar hacia la construcción de la patria grande. Comprendió con claridad y determinación que llevar a cabo la práctica del socialismo bolivariano tenía una dimensión doméstica, nacional, la cual no corresponde desarrollar en mi intervención, pero esta sí, y otra internacional que abarca tanto los ámbitos regional como mundial, proponiendo para ello como palanca adecuada la política exterior venezolana de la diplomacia bolivariana de los pueblos. Importantísimo este elemento. Chávez comprendió geopolíticamente y geoestratégicamente que no tenía sentido la discusión del socialismo en un solo país, que para poder sobrevivir la propia revolución bolivariana tiene que articularse con la transformación internacional, con la transformación del mundo, con la contraposición incluso con la gobernanza unipolar. Por eso entonces que en el marco de la diplomacia bolivariana de los pueblos reorienta en un giro de 360 grados las alianzas estratégicas que venían siendo la dinámica y reorienta por completo llevándolas entonces, por ejemplo, a elementos como este. Visita a China en octubre del 99. Visita a Rusia en mayo del 2001. Fueron de las primeras visitas. ¿Y cuál uno pudiera pensar? Caramba, son visitas protocolares. No. La tradición en la política exterior venezolana era que el primer viaje que se hacía fuera del país era la visita a los Estados Unidos para reafirmar la alianza estratégica. Y eso fue lo que no hizo el presidente Chávez. Todo lo contrario. Y no solamente eso, y aquí nuevamente hay un acto de justicia que hay que hacer con el presidente Chávez. Quien abre las puertas más allá de lo protocolar y construye un canal, un puente con China y con Rusia, no solamente para Venezuela, sino para América Latina en su conjunto, es la política exterior venezolana en el marco de la diplomacia bolivariana de los. Irán, la India, los BRIC, Turquía, Cuba, por supuesto, y Nicaragua. Pero además impulsa el movimiento de los no alineados, que estaba de capa caída. Las cumbres latinoamericanas con Asia y con África para redireccionar el eje axial
de relaciones entre sur-sur, cuando anteriormente estaban direccionadas norte-sur. Promovió un nuevo tejido integracionista y unionista regional acorde a la multipolaridad y a las relaciones sur-sur, ingresando a Mercosur, que es un marco tradicional, pero también, como ya he mencionado, con la creación de ALBA TCP, primero en el 2004 como ALBA y luego ALBA TCP en el 2009. Petrocaribe en junio del 2005, por aquello del marco de seguridad energética regional. El impulso a la constitución de las empresas transnacionales, UNASUR en mayo del 2008 y la CELAC en diciembre del 2011. Esta estructura supone un nuevo mapa en la región. En ocasión de la reunión de UNASUR en el año 2008, dijo, y esto había dicho, que conservaran por allí la expresión continente, porque es clave en la visión geopolítica. En esa reunión de UNASUR en el 2008, dijo que había dos continentes, Suramérica, que incluía Caribe y Centroamérica, y otro continente que era Norteamérica. Esto encierra una clara visión, como he dicho, geopolítica, de implicaciones estratégicas que se resuelve ¿dónde? Se resuelve en la construcción de la patria grande con exclusión de Estados Unidos y Canadá. Otro aspecto de la lucha política, y no hay que desmerecerlo para nada en esta exposición, es cómo el propio presidente Chávez utilizó las metáforas como arma política para devolver al adversario nuestra visión de las cosas. En este caso, la expresión misma patria grande es una metáfora, y es una metáfora que señala, como he dicho, la esperanza de los pueblos. Pero también utilizó las metáforas en sentido negativo, cuando dijo, aquí estuvo el diablo, huele a azufre, en la sesión de Naciones Unidas. Precisamente lo hizo como representación del daño que hace el imperialismo, cualquier forma de neocolonialismo y el uso de la fuerza para imponer los intereses, refiriéndose a los Estados Unidos, el poder imperial. Y causó daño realmente. Yo puedo decir una anécdota muy breve, que me encontraba en funciones diplomáticas en esa época y recuerdo un señor iraní que era un investigador que en estas cosas de la guerra interna terminó yendo a, perdón, era iraquí, de Irak, terminó viviendo en Holanda y entonces tenía una carnicería y yo compraba allí. Y entonces el señor, usted es venezolano. Entonces me dice, Chávez, Chávez, huele a azufre. ¿No? El emocionado. Para que vean ustedes el poder de ese momento en la construcción de un ideario para los pueblos. Nuestra cuarta afirmación. La soberanía e independencia pasa por el control pleno y soberano de sus decisiones nacionales y sobre los recursos naturales. Por lo cual, entre las primeras decisiones clave que adopta el presidente Chávez apenas entra en funciones, ¿recuerdan cuál fue? Retirar la misión militar estadounidense que estaba en las instalaciones de Fuerte Tiuna. Y esto incluso se señala como un primer punto de inflexión y de ruptura en la relación con los Estados Unidos. A esto sigue luego la negativa a que los equipos de la DEA operaran independientemente y sin control en el tema de las operaciones de narcotráfico. Entonces, estos dos momentos señalan precisamente el control nacional sobre todos los aspectos y decisiones de carácter gubernamental. Por otra parte, por supuesto, en el marco de la diplomacia petrolera bolivariana, el fortalecimiento de la OPEC. En momentos en que el cártel petrolero declinaba frente a las maniobras de las grandes corporaciones y de los países desarrollados, pues vamos a recordar aquí
que Chávez, operando junto con el superministro para la época, que era Ali Rodríguez Araque, preparó el terreno para la cumbre de la OPEP, que en 1999 consensuó los mayores productores petroleros, y un año después, en el año 2000, el precio del barril, que como dije, estaba colocado en $7, se disparó, se colocó en $30 en promedio y luego siguió subiendo. Junto a esto, dio pasos para afianzar el papel de Venezuela como potencia energética, llevando a cabo el proyecto de Magna Reserva, que dio paso a la certificación de la baja petrolífera del Orinoco, o llamada con toda justicia Hugo Chávez. ¿Y qué se logró con ello? Constituir a Venezuela como la mayor reserva mundial de crudos pesados, con más de 270.000 millones de barriles de petróleo en ese momento, y ajustes posteriores ya han superado los 300.000 millones de barriles de petróleo. Quinta afirmación y última. Para que surja un orden multipolar y la patria grande pueda hacerse realidad, se requiere como condición la superación de la globalización unipolar y liberal que acompaña el imperialismo. De allí que en el discurso de la Plaza Caracas en 2004, todos recordamos que ocurrió un punto de inflexión al declarar terminantemente que la revolución bolivariana era antiimperialista. Y luego en la tercera cumbre de los pueblos de Mar del Plata, en 2005, al gritar aquella consigna que todavía resuena, Alca, Alca, al carajo, junto a enterrar el acuerdo de libre comercio, que sería un acto de repercusiones de carácter económico, realmente estaba marcando un hito en el movimiento global de resistencia. Pero asimismo se hace también presente en el llamado permanente a la democratización de los organismos internacionales conocidos, comenzando por las Naciones Unidas y el famoso y reconocido poder del veto. Democratización que implica en el pensamiento de Chávez al menos dos sentidos en un proceso: participación de todos los estados por igual en las decisiones de los asuntos de la comunidad internacional, y participación inclusiva de los movimientos sociales, de los sectores organizados de los pueblos en las organizaciones internacionales, como se llega a plasmar en el ALBA TCP. ¿Y por qué? Porque esto representa una quiebra de la imagen extendida que predomina de esa visión de sociedad liberal, de una sociedad civil internacional. El término mismo, traído de la filosofía política y llevada al ámbito de las relaciones internacionales. ¿Y qué representa la sociedad civil internacional? Miles de ONGs que actúan en base a sus intereses y en todo caso se articulan dentro de las organizaciones internacionales, no como representación directa, sino como estatus consultivo. Concluyo con una frase del propio comandante, una frase que es muy corta, pero que lo encierra todo. Y lo dijo en la reunión de cancilleres de la Cumbre de América Latina y el Caribe en el año 2011. Cito: este es el siglo nuestro, no lo perdamos. Gracias.